tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros. O sea, que a lo mejor vos no ibas a hacer si no estabas en Dios, pero Dios pone eso en tu corazón. Es Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es quien... Muy buenas noches, feliz de estar contigo una noche más acá en Sálvese Quien Quiera, de los estudios Red Guaraní, el canal de la familia para todo Paraguay y el mundo. Podés vernos a través de www.salvesequienquiera.com de cualquier parte del mundo, y si está en Paraguay a través de las ondas de la Red Guaraní. Bueno, en esta noche de jueves queremos tocar un tema, como siempre. Algunos dicen siempre, todos tus temas son muy interesantes, pero siempre es un tema muy interesante, ¿verdad? Pero es que, bueno, es cierto, entre tantos temas que tenemos, seleccionamos aquellos que creemos que pueden aportar de una manera más especial algo a tu vida, especialmente lo que tenga que ver con Dios. Porque la reflexión es esta: la vida sin Dios no tiene sentido. Y por eso es que predicamos a Dios y predicamos a un Dios verdadero y real. Bueno, antes de profundizar mucho en esto, quería contarte que el programa hoy se va a llamar La autoestima según la Biblia. Todo el mundo hoy habla de la autoestima. Son los libros que más se venden, tanto secularmente como en el ambiente cristiano. En los libros de autoayuda, los libros de autoestima. La gente aparentemente no la está teniendo, hay que levantarla. Ahora, según la Biblia, ¿qué es esto? ¿Es bíblico tener la autoestima? ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Cómo encarna la autoestima según Dios? Hoy vamos a estar analizándolo como un programa bien cristocéntrico y centrado en la palabra de Dios. Así que quédate, enganchate, porque vas a aprender algo importante esta noche, estoy completamente seguro. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Yo estoy bien. A la gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que esta es la cámara, sí. Sí, ahí está. Y también invitarles a que envíen sus mensajes al 11222, porque tenemos regalos. Este libro que se llama El proceso hacia la vida abundante, de Eduardo Pérez, que es gentileza de la librería de la Iglesia Más que Vencedores. Sí. ¿Qué tal, Café? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Emilio? Muy buenas noches. Yo también tengo otro libro para premio, que es Cómo ser una mujer de excelencia. Así que, por favor, estén enviando sus mensajes al 11222. También puedes escribirlo en Twitter. Mi Twitter es @EmilioAgüero, o el Twitter de Sálvese Quien Quiera, que es @SQQPY. SQQPY, las siglas de Sálvese Quien Quiera, o al mío, como quieras. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos enseguida con la autoestima según la Biblia. Eres Dios sin principio. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que Vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Los jueves a partir de las 23 horas, Enfoque Cooperativo. En el Año Internacional de las Cooperativas, les estaremos informando semanalmente de las actividades del sector. Acompáñenos. Llegó la nueva Pulimonada, elaborada con jugo de fruta natural y con toda la frescura que el limón te puede dar. Especial para acompañar todas tus comidas, probala ya. Pulimonada rica, fresca y nuestra. Francisco está tomando la Sí, Puli de limón. riquísima, en serio.
Yo También- sigo tomando también mi famosa Pool naranja. Yo tengo Pool Free para las que queremos cuidar la silueta. Guaraná Free. Sí. Bueno, la verdad que andamos con ese tema de cuidarnos un poco también. Importante cuidar el cuerpo. Para eso una rica Pool es nuestra, es paraguaya, es natural. Bueno, la autoestima, según Dios. Tenemos una intro, Naranjito, después entramos. Bueno, vamos a ver una intro ahora mismo y después entramos al tema de la autoestima según la Biblia. Hoy en día, según muchos psicólogos, sociólogos y especialistas, mucha gente sufre de muy poca autoestima. Aún, la mayoría de los predicadores se han percatado también de este problema y se han escrito millones de libros de autoayuda. El tema que más vende hoy en las librerías tanto seculares como cristianas, y el lema parece ser en la mayoría de las prédicas motivacionales que hay que levantar el autoestima. Muchos predicadores dicen que no podemos entender cuánto Dios nos ama si nosotros no nos amamos a nosotros mismos. ¿Es esta la solución? ¿Es esto lo que dice el Evangelio? ¿Cuál es el enfoque bíblico? ¿Tiene la Biblia una respuesta a esta problemática actual de la poca autoestima? Esta noche, en Sálvese quien quiera, todas y cada una de estas preguntas contestaremos a la luz de la palabra de Dios. Quédate con nosotros, porque estamos seguros que nunca más tendrás el mismo concepto de vida. Bueno, un tema polémico. ¿Polémico por qué? Porque la manera en que lo vamos a encarar desde el punto de vista bíblico, si no prestas toda la atención necesaria, puede que te confunda. Porque al contrario de lo que todo el mundo dice en el ambiente del mundo, de este sistema, de que hay que levantar la autoestima, de que tenés que valorarte a vos mismo, de que tenés que quitar todo el potencial que tenés dentro en tuyo, de que es una persona que tenés cosas maravillosas que tienes que quitar afuera. Una vez más la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia va nuevamente a contramano a todos esos estímulos y a todas esas reflexiones o corrientes filosóficas y modernas con respecto a la autoestima. Más la Biblia, increíblemente, digo increíblemente un decir, no me parece increíble que ya Dios dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Como más elevado es el cielo y la tierra, así más elevados son mis pensamientos que tus pensamientos. Pero nuevamente ahí va de contramano los criterios bíblicos en contra, valga la redundancia, de los criterios humanos. Aparentemente la Biblia lo que hace, lejos de querer levantar nuestra autoestima, en una primera etapa me refiero, es bajar nuestra autoestima, porque quiere decirnos cuán pecadores somos. Bueno, la Biblia es muy clara y lo voy a leer un poco, a ver un poco el concepto del hombre sin Dios, del hombre sin Dios, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En este mundo tan pluralista a veces cuesta demasiado hablar claro porque cualquiera puede ofender, si vos quién sos para jugar al otro. La famosa tolerancia. La tolerancia, que esto, que aquello, por ahí alguien que no cree en Dios, no, esa es la religión, como se suele decir, puede sentirse ofendido, pero estamos para hablar de lo que nosotros creemos y de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante, describe la sociedad y las personas, la sociedad en la cual vivimos y las personas que hacen parte de la sociedad. Y dice esto: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta y con su lengua engañan, veneno de serpiente hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que la Biblia dice del ser humano caído, de la humanidad. Y dígame si así no viene la humanidad, llena de sangre, de violencia, de amargura, de dolor, de frustración. Dios está tan olvidado, y si alguno dice creer en un Dios, hay que ver en qué Dios cree, porque generalmente un Dios inventado por ellos mismos, según su necesidad y sus gustos. El Dios McDonald's, como decimos. El Dios McDonald's, ¿verdad? Va el chivo y va el McDonald's, que uno prepara según su gusto, con queso, sin queso, con ketchup, sin ketchup, con tomate, sin tomate, y le acomoda según su gusto a un Dios
y sigue creyendo que ese Dios es el verdadero Dios, pero Dios es lo que la Biblia dice que es Dios. Ahora, el problema de esto es que en la misma iglesia, para ahí ya estoy hablando largo, le di a Francisco acá unos datos más, en la misma iglesia hay, digamos, como un lema, en muchas, no en todas, pero por lo menos en las que más éxitos tienen a nivel mundial, las grandes referentes, especialmente esto es una problemática en los Estados Unidos y también en Centroamérica y en muchos países de hacia el sur de nuestro continente. Y la premisa es esta: sufrimos muy baja autoestima y eso nos impide a la hora de creer que Dios nos ama y que puede hacer algo por nosotros. Esa falta de ver nuestro valor propio nos hace inseguros y temerosos, por lo que debemos terminar con todo esto y ver nuestro valor propio. Declarar que somos importantes, que no somos poca cosa y que tenemos un poder incalculable en nosotros mismos y un potencial enorme. Estas son frases quitadas de grandes predicadores que están predicando en los medios de comunicación y a miles de personas. Pero ¿es esto lo que dice la Biblia? ¿Es el enfoque correcto? No. Nosotros somos creyentes y como creyentes tenemos que hacer caso a lo que la palabra dice y tener una reflexión bíblica, un razonamiento bíblico, porque la Biblia dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta aquí un poco un análisis de la situación actual y lo vamos a ir desglosando en los bloques que siguen. Francisco, o Cafi, ¿qué quiere aportar, por favor? Emilio, autoestima, poder o fuerza humana, yo. Sí. Y ahí es donde nosotros caemos en el error, porque Dios nos llama a tener autoestima en Él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ser humano? Vemos que, por ejemplo, nuestra estima está en nuestra virtud. Si somos, por ejemplo, súper intelectuales, mi estima está en que yo soy una persona sabia, aparentemente. O si soy, por ejemplo, una persona muy linda, mi estima está en mi belleza. Pero automáticamente cuando una persona un poquitito más inteligente que yo se me cruza, mi autoestima baja. O si por ahí engordo 2 kilos y ya estoy depresiva porque salí el esquema de belleza. Así Entonces, el hombre no puede depender de su fuerza porque siempre va a haber o alguien mejor o alguien que le supere en algo. Sin embargo, si nosotros basamos nuestra estima en Dios, si viene alguien más inteligente que yo, voy a decir, no le voy a envidiar, enséñame. Si subí 2 kilos y estoy fuera de mi esquema, voy a bajar o no depende de ese no soy menos linda por eso, porque ya no depende de mi fuerza, sino de Dios. Es otra. Emilio, estamos viviendo en un tiempo y una generación antropocéntrica. Así mismo. Lo que se busca, por eso te hablé de la tolerancia, lo que se busca es no ofenderle al hombre, ¿verdad? Y no importa si lo ofendemos a Dios. El tema es que el hombre se sienta cómodo en la situación en la cual está. Y Cafi dio ejemplos muy importantes que nos ayudan a entender lo que queremos explicar aquí. Habló, por ejemplo, de la belleza, habló también de la inteligencia. Y el autoestima hoy en día está basado justamente en los parámetros que el sistema del mundo establece. Por eso es que hay mucha gente frustrada. Porque ¿qué es lo que te pide el sistema del mundo? El sistema del mundo te pide fama, te pide dinero, te pide que seas considerado una persona intelectual. Y cuando te das cuenta que no podés, empiezan a venir las frustraciones. Exactamente. Creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no depende de nosotros, ¿verdad? Porque siempre va a haber una persona que va a estar por encima de nosotros y van a haber circunstancias que nosotros no vamos a poder manejar. Aparte de cuestiones irreversibles también, por ejemplo, que la sociedad valora tanto la belleza física, el color de la piel, la estatura, el apellido, ¿verdad? O el abolengo que uno tenga. Son cosas irreversibles. Si uno ya nació con ciertas características, ya no puede retroceder el tiempo. O sea que es cruel también la sociedad en ese aspecto. Totalmente. Porque no te da la posibilidad de cambiar para ser aceptada. De hecho, luego a nosotros como cristianos nos tiene que importar un bledo que la sociedad no acepta o no. Es más, la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Nuestro camino, nuestro mensaje es totalmente contrario a los criterios del mundo. Los ejemplos bíblicos, Emilio, son personas que por la circunstancia que vivieron, yo dudo que hayan tenido autoestima. Tener el ejemplo de Moisés, que fue un exiliado y tartamudo. Sí. Muy difícilmente que le haya tenido autoestima. Y demuestra en su llamado mucha inseguridad también. Totalmente. Le dice a Dios, me voy a ir, pero si vos te vas conmigo. O sea, Sí. él no se anima. Claro, pero eso ya fue después. Primero le dijo, soy tartamudo, no sé hablar, ¿por qué no le envía a otro? En el capítulo, en Éxodo creo que 5, está la ráfaga de excusa que le dio para no ir.
Y Dios le decía, vete porque yo estaré contigo. Tú hablarás mis palabras. El Señor le está diciendo, mío el tema, no sos vos. Y él todavía no podía dejar de descentrarse en sí mismo y centrarse en Dios. Es nuestra naturaleza. El caso de José también, ¿verdad? Sí. Un esclavo expresidiario, Sí. muy difícilmente haya tenido autoestima. En cambio, Dios le honró, ¿verdad? El caso de Daniel, un príncipe venido a desgracia que fue llevado al exilio. Muy difícilmente haya tenido autoestima. Pero todos ellos comprendieron, Emilio, por la gracia de Dios, que no dependía de sus fuerzas, sino dependía de la fe que ellos tenían en Dios, ¿verdad? Y quiero leer un versículo bíblico para que podamos entender qué es lo que a nosotros nos puede ayudar a ser mejor, no solo nuestra fuerza, nuestras virtudes, sino es nuestra fe, ¿verdad? En San Lucas 7, capítulo 7, versículo 50, dijo Cristo, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea que la fe, Emilio, nos va a permitir justamente a realizarnos plenamente, ¿verdad? Como personas, no nuestras fuerzas, no nuestras virtudes. Ahora, el tema de la autoestima, según el criterio del mundo, el sistema del mundo o del ser humano, es el valor que se le asigna al yo. ¿Me explico? El concepto es más profundo de lo que parece. Es una confianza fundamental en uno mismo y no en Dios. Claro. Esto quita la gloria a Dios y centra la fuerza en el hombre. Sin embargo, la Escritura nunca habla de estas cosas. Al contrario, la Escritura dice, por ejemplo, que el hombre que confía en el hombre, ¿verdad?, acarrea maldición a su vida. Y de que nuestra fe debe estar depositada en Dios, porque como dijo el apóstol Pablo en la famosa frase de 2 Corintios, donde dice, en el libro de 2 Corintios, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entendió que cuando él era débil, era fuerte. ¿Por qué? Porque en su debilidad él dejaba de confiar en sus fuerzas para volcarse totalmente a la fuerza de Dios. El Salmo 84 dice, bienaventurado el hombre que en ti ha depositado su fuerza y su confianza. Ese es bienaventurado. Bueno, el tema es que nos cuesta muchísimo entender. Yo mismo caigo en eso, siendo ya un pastor, en de depender de Dios. Cada vez que hacemos algo que no está conforme a la palabra, usamos nuestros métodos, por ejemplo, nuestros criterios humanos para lograr algo y nos empecinamos en esto hasta que llega un momento que nos cansamos tanto y ya agotados y extenuados, decimos, bueno, Dios, ¿qué querés que haga? Hacen todo lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Calla, bendice, no maldiga, perdona, ora. Y ahí, de una manera impresionante, empiezan a darse las cosas. Pero la siguiente oportunidad ya volvemos con nuestras propias fuerzas a tratar de lograr las cosas, ¿verdad? Y esto estoy hablando en el ambiente cristiano, entre gente que conoce la palabra de Dios. ¿Cuánto más entre gente que no tiene estos conceptos? Ahora mismo, seguramente mucha gente se enganchó con nosotros por primera vez, que no maneja los criterios bíblicos, está diciendo, esta gente está tratando de bajar la autoestima a la gente, encima que hay poca, sí. Estamos tratando de bajar la autoestima a la gente, entre comillas la autoestima, ¿por qué? Porque la autoestima conlleva mucho orgullo. Y el orgullo impide que podamos rendirnos a Dios. La Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Pero humilde tampoco no es ser acomplejado. Claro. Claro. ¿Me explico? Tenemos que entender eso. Por eso tenemos que saber cuál es el criterio que Dios maneja en la palabra de Dios. Porque nuestra fuerza y nuestro valor no está en quién nosotros somos, sino en manos de quién estamos. Hoy justamente le envié un saludo a Liceo de Obedira, estuve con él. Un ejemplo, un bolígrafo, por ejemplo, que vale 3.000 guaraníes. Si Pablo Neruda agarró y escribió algo con él, después se tasa eso en $2.000, $3.000, claro, porque lo tocó Pablo Neruda. Una pelota que yo lo compro en $50, si lo juega Messi y lo chuta Maradona, eso se tasa pues en $5.000, ¿verdad? O sea, el valor no es del bolígrafo ni de la pelota, sino en manos de quién estuvo ese objeto. Aunque no somos objetos, valemos en manos de quién estamos. En las manos de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, Cafi y Francisco, disculpen. Emilio, muchas veces nosotros caemos en depresión no por la falta de autoestima, sino porque tenemos tanta confianza en nuestra propia autoestima que cuando nos enfrentamos a una realidad que nos supera, caemos en el fracaso y nos damos cuenta que no podíamos. Y ahí entramos en depresión. O sea, lejos de ser una falta de autoestima, parece que tenemos demasiado y nos encontramos con que realmente no podemos. Muy buena reflexión, Cafi. Sinceramente, muy interesante. Emilio, reconocer que no tenemos autoestima o que no debemos tener autoestima es una actitud humillante. Es una actitud humillante porque implica reconocer yo estoy limitado, yo no puedo, y significa depender de otra persona. En este caso, en el caso de los cristianos, depender del Espíritu Santo
depender de Dios. Y el ser humano lo que busca justamente es autonomía, busca independencia, busca libertad, ¿verdad? Y de ahí justamente la imposibilidad que tiene, porque está en su naturaleza, adecuarse a las normas de Dios. Ahora, nuestra autoestima, para que nosotros podamos vivir libremente, ¿verdad?, tiene que estar cimentado en nuestra identidad, ¿verdad? Y el cristiano tiene identidad en Cristo, ¿verdad? Así mismo. O sea, es lo que es porque es con Cristo, en Cristo y por Cristo. Bueno, es que justamente, Francisco, Cafi, audiencia, la misma gente que no cree en Dios, y ellos dicen lo que en la vida no tiene sentido. Y es que no somos nada, somos fruto de una evolución casual, vinimos sin ningún propósito, vivimos sin ningún propósito y al morir todo se acabó. O sea que sin el concepto de Dios, esto no es religión, esto va mucho más allá de profesar una religión, sin el concepto de Dios y sin el concepto bíblico de quiénes somos en Cristo, coheredero del universo, con un propósito, pensamiento de Dios, nacido con un propósito en esta vida, y al morir inclusive hay una ganancia. Ese concepto hace que uno tenga realmente una, ¿cómo se dice la palabra? Una trascendencia en la vida que no lo va a dar ninguna filosofía, que no lo va a dar ninguna tecnología, ni nada por el estilo. Eso afecta en alguna área de nuestras vidas, pero la trascendencia y la verdadera autoestima, entiéndase en el buen sentido, solamente lo puede dar Dios. Francisco y Upame, me están ya cortando. A la vuelta continuamos con la autoestima según la Biblia. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. ¿Tenemos el país que nos merecemos? ¿Se puede lograr el tan ansiado sueño de un Paraguay mejor para todos? Visión País analiza los temas sociales, políticos, económicos, culturales y educativos que tienen que ver con nuestro futuro como ciudadanos y como país. Visión País conduce Francisco Jiménez, viernes 22 horas. Bueno, escribí tu mensaje al 11222 y también en @milagüero en Twitter si querés entrar. Cafi, ¿qué tenemos? Tenemos, dice, hola hermanos, bendiciones, su programa es relevante y promueve lo sano. Quisiera ganarme cualquiera de los libros, soy Guillermo Sánchez. Estoy mirando el programa desde San Ignacio Misiones, licenciada Mirta. Que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, ¿verdad? Quiero ganar el libro, soy Marcos. Entiendo lo que decís, Emilio, pero creo que Dios hizo en mí y lo que puedo hacer. Sé quién soy y creo que eso es bueno. Rafael de Ciudad del Este. Sí, vamos a ir, estamos desarrollando todavía. Vamos a llegar a conclusiones en otro momento. Hola, espero cada jueves para escucharlos y el tema de hoy es el problema que nos aqueja a muchas mujeres. Soy Miriam y quiero participar del sorteo. Muy bueno está el programa, siempre les veo y me llena en todo. Mi autoestima está por el piso, necesito de Dios urgente, ayúdenme. Esto de la autoestima bajo es peligroso, ya que te puede llevar a tomar decisiones muy equivocadas. Sara de Luque. Siempre me consideré inferior y con mucha frustración que me perjudicó mucho, por los cuales perdí a mi familia, por la separación, y no niego que toda la autoestima está por el suelo. Y lo irónico ahora es que tengo un buen trabajo, pero nada de eso importa sin la posibilidad de criarle a mi hijita y de recuperar a la mujer que amo.
Bendiciones para todos. El programa y el tema están buenísimos. Dentro de la Iglesia del Señor hay muchos problemas de autoestima. Y porque la gente aún no se ha mirado en la cruz. La gente aún todavía no ha creído la palabra de Dios dentro de la iglesia. La gente aún no ha entendido lo que significa de verdad todo lo puedo en Cristo me fortalece. Mi Dios puede suplir todo lo que me falta. La gente aún no ha entendido la palabra por alto precio fuiste comprado. La gente no ha entendido con amor eterno te he amado. Todavía la gente está deprimida y triste y con poca autoestima porque sigue mirando sus circunstancias y sus fuerzas y en sí mismo, no en Dios, ¿verdad? En Dios, yo quiero que se entienda, no es fácil de entender esto, en Dios. Yo te aseguro que cualquier persona cristiana que yo hable de su poca autoestima, le voy a demostrar, hablando, que él está centrado en sí mismo. Todavía no está centrado en Dios. Porque si vos estás centrado en Dios y no en vos mismo, jamás puedes tener una poca autoestima, entre comillas, sino que vas a entender realmente quién sos, ¿verdad? Como esa música, ya sé quién soy yo, ¿verdad? Y dice, soy amado, fui salvado, fui bendecido, fui levantado. O sea que los conceptos. Ahora, ¿por qué es eso? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. Hablo de cristianos, no meditan la palabra de Dios, no creen la palabra de Dios. No practican. No es una visión pesimista, una visión realista. Claro que hay, pero son muy pocos en comparación a los que pudieran haber. Sus conceptos tienen mucho más. A mí, por ejemplo, me quita roncha el para mí cuando hablamos las cosas de la Biblia. Pero para mí qué, pero no importa lo que piense. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por ejemplo, una anécdota voy a contar, y disculpen si por ahí la persona con quien me ocurrió esto esté viendo, pero una mujer me dijo hace un tiempo atrás, pastor, ¿verdad que no existe la fidelidad? Y que todos los hombres son iguales. Yo entendía por qué me decía eso. Y le dije, bueno, yo te tengo que hablar lo que dice la Biblia. O sea, no te voy a yo quiero tu opinión. No, mi opinión no va a aportar nada acá. Tiene que ser lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sí hay fidelidad y la Biblia dice que no todos los hombres son iguales. Que hay personas distintas. ¿Por qué? Y ahí vino. Me fue infiel, yo soy linda o procuro, me voy al gimnasio, tengo buen cuerpo para tener mi edad. Todo estaba basado en ella nuevamente. Mira, fíjate, quería recuperar al marido en base a tener una colita mejor parada. Nada que ver. No pasa por ahí. No. Y encima se ubican. A veces yo veo madres compitiendo con su hija 20 años menor, quién es más linda o más sensual en el shopping caminando. ¿Por qué? Porque es lo ridículo, porque trata, siendo una señora, de ser como una chiquilina. Porque a lo mejor el marido casi se desnuca cada vez que pasa una chica así, ¿verdad? Para mirarle a lo mejor la cola. Entonces, queremos competir con las mismas armas que el mundo nos da para competir. ¿Por qué no elegimos nosotros nuestras armas y vemos nuestro valor en la cruz del Calvario, en lo que Dios hizo con nuestra vida, en quienes somos en Él? Yo puse un ejemplo. Si viene un ómnibus de 10 toneladas para chocarme, yo tengo muy poca posibilidad de pararlo. Pero si yo me subo en un tanque de guerra blindado, ahí sí ya tengo todas las de ganar. Pero ya no soy yo, es el tanque en el cual yo estoy. Entonces, en Cristo todo lo puedo. En Él es adoptar. La palabra es adoptar. El pensamiento de Cristo es buscar su carácter, es caminar con sus principios, es creer lo que Él cree. Eso es caminar en Cristo. Y hasta que no lo entendamos, vamos a seguir lidiando con este tema de la poca autoestima. Emilio, es radical justamente que podamos fortalecer nuestra identidad en Cristo. En el ejemplo que vos das, esta persona se midió su valor de acuerdo a las circunstancias o los acontecimientos que le tocó vivir. Evidentemente las circunstancias le van a decir que ella vale poco. Por eso es importante que fortalezcamos nuestra identidad en Cristo. Ahora, nuestra identidad en Cristo pasa por la fe, ¿verdad? Y la fe es viene por oír la palabra de Dios. Entonces, es fundamental para un cristiano el estudio de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Un cristiano que tiene fe en la palabra de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios se le hace carne, ¿verdad? Y digo se le hace carne en el sentido que es tan real y existe, así como puede existir, por ejemplo, esta mesa, este bolígrafo, esa computadora. Pero necesitamos
Mientras no lo hagamos, mientras no nos agarremos la palabra de Dios, mientras no estudiemos su palabra, ¿verdad? Mientras no lo apliquemos, evidentemente no vamos a llegar a ese nivel de identidad en donde las circunstancias están por debajo nuestro o nosotros vemos las circunstancias por debajo nuestro. Lo que pasa es que este mundo te pide currículum, Francisco. ¿Qué pasa? La gente basa su autoestima, digamos, en lo que puede hacer, en lo que no puede hacer, está pendiente de agradar y acomodarse a lo que el mundo espera de esa persona. El tema de buena apariencia, eso claro, te pide tu currículum, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué culpa tenemos hoy yo, Francisco, de ser feo? Yo no entro ahí. No, ese es un campeón. Bueno, no, pero ¿qué ese pasa? Es el tipo que tiene la mejor autoestima del mundo. Ahí te puedes dar cuenta, el caso de Naranjito, ¿verdad? ¿Y la novia ahora que tiene? Por eso, él no dependió de sus cualidades personales. No, claro, si no. La gracia de Dios se manifestó en su vida. Bueno, en fin, yo nomás no pienso... me gustó mucho hacer un comentario, pero la realidad, la verdad duele. Emilio, redondeando la idea, nomás digo, cómo Dios no mira lo que mira el hombre realmente. Como él mismo dijo, yo no veo lo que ve el hombre. Y Él no nos pide nuestro currículum para amarnos. Él nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Nosotros le rechazamos, nosotros somos los primeros. Yo creo que si yo estaba en la época de Jesús, a lo mejor iba a decir crucifíquenle y iba a ser una más también de las que estaba ahí negándole. Entonces yo pienso más, ahí es donde yo veo la gracia de Dios sobre mi vida, porque inmerecidamente Él me escogió, me amó. Y eso, mira, la Biblia, bien por explicarlo a la audiencia, la Biblia está centrada en Dios, no en el hombre. La Biblia busca la gloria de Dios, la salvación del hombre y la gloria de Dios. La gente dice, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué? Y por ahí yo me comí durante muchos años esta teoría, que Dios es amor, la Biblia dice eso, pero para poder activar el amor tiene que haber un receptor del amor. De nada me sirve que yo le ame a una mujer que vive en otro país y es mi amor platónico, una actriz de cine, ¿verdad? Entonces Dios crea al hombre para que el hombre sea receptor de su amor y para que el hombre le dé amor, entonces ahí tiene sentido el amor y Dios más o menos haya ahí el propósito de su vida también, de su existencia. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre fue creado por un solo motivo, para dar gloria a Dios, para la gloria de Dios. Cuando Dios ama a un perverso, eso da la gloria a Dios, al que ama al perverso, ¿me explico? Claro. Si uno ama a quien le ama, si uno ama a quien le sirve, ¿qué valor hay en ese amor? Claro. ¿Verdad? Justamente el amor está en amar a alguien que no te dé ni un beneficio y a pesar de ello, te pones por encima de esa circunstancia y le dignificas y le levantas. Eso es lo que Dios hizo con el hombre. Pero hasta que no entendamos esa posición nuestra que nos cuesta entender, ya en el Edén empezó, entonces seréis como Dios. Ahí, ese mismo espíritu continúa. Somos dioses para nosotros mismos, hagamos lo que querramos. Ahí ya se pervirtió eso y hoy en día se perfeccionó de que yo rebajarme, que yo no soy nada delante de Dios, nada no soy delante de Dios, nada no soy delante de Dios. Y hasta que no reconozcas tu necesidad de Dios, Él no se puede manifestar tu vida o no se va a manifestar tu vida porque Él resiste al soberbio. Entonces, si vos, por ejemplo, reconoces tus pecados, reconoces que no sos perfecto, con humildad decís, Señor, yo necesito ser levantado y dignificado por vos, dame, poné en mí el querer, el hacer, dame de tu gracia y tu favor, porque es ahí donde nos quiere llevar a la gracia de Dios. Por ejemplo, la ley. La ley fue puesta para que veamos que somos pecadores. No matarás, no codiciarás, no mentirás, ya nos crucificó a todos, ¿verdad? ¿Quién no mintió, quién no codició? Pero el espejo, que es la ley, no sirve para lavar la cara. Sirve para mostrar solamente la cara sucia. El agua es lo que limpia nuestra cara. Entonces, al mirarnos la ley, decimos, soy un pecador, apelo a su gracia para limpiarme mi pecado. Y la gracia justamente es eso, un regalo inmerecido que lo recibe todo aquel que reconociendo su estado caído, depende de Dios para poder caminar en esta vida y en la eternidad. Pablo Emilio entendió y comprendió que nada tenía tanto valor como la revelación de la cruz de Cristo. Por eso él desechó todo lo bueno que tenía. Y nosotros, los cristianos, Emilio, tenemos que ir en pos de eso. Muchos de nosotros todavía no entendemos, no comprendemos lo que es la cruz de Cristo. Recién cuando se nos revele la cruz de Cristo vamos a tener en toda su dimensión y comprender mejor lo que es la gracia. Por eso Pablo decía en Gálatas 6:14, decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, a Pablo se le reveló lo que es la cruz de Cristo, ¿verdad? La gracia de Cristo o de Dios que se manifestó en la cruz. Y entonces él desechó todas las cosas del mundo, ¿verdad? Ya no empezó a vivir conforme al mundo. Y también el mundo le desechó a él. Por eso él dice, el mundo
me fue crucificado y yo fui crucificado para el mundo. Así mismo. Me dijiste, a ver, si algo me iba a gloriar, ¿sí?, o me iba a jactar, es en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Fíjate, tampoco él podía haberse jactado en los milagros que hizo, en la capacidad que tenía de escribir, en la influencia que tenía en su apostolado, en que era un hebreo de hebreos, un fariseo, un ciudadano romano. Tenía mucho que jactarse humanamente, pero se fue y decidió gloriarse o jactarse o basar su autoestima en la cruz de Cristo, dice. Es lo que Dios hizo por él. ¿Cómo lo tuvo claro delante? Pablo la tenía clarísima. Totalmente. Pero eso es algo que tenemos que experimentarlo. Eso no se consigue yéndote a la iglesia de vez en cuando. No, eso es algo que tenés que compenetrarte y pedirle al Señor que te muestre, porque esto es una experiencia espiritual. Por eso que el mundo, con su sabiduría humana, no puede entender, no lo puede captar, lo rechaza. Pero una vez que uno experimenta, cambia tu óptica, tu dimensión, y empieza a vivir de una manera mucho más plena y real la asistencia a Dios. No solamente algo heredado, una tradición, sino que de verdad. Bueno, tenemos que irnos a un corte. A la vuelta un montón de mensajes está llegando. Vamos a estar contestando algunos enviados al 11-222. Nos vemos seguido. Soy aliento de vida, principio y fin. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Bueno, Cami, ¿qué mensaje tenemos? Necesito a Dios para tener autoestima. Isaías 41:10, confianza en Él por sobre todo. Proverbio 3:5, saludos Lili. Hola pastor, muy buen tema, David López. Estoy viendo el programa desde Hernandarias. Les felicito, excelente programa y excelente tema. Yo necesito verlo siempre, me ayuda muchísimo. Que Dios les bendiga, Karen Com. Gracias, Karen. Un saludo a toda la gente allá de Ciudad de Daeste. Pastor, autoestima positivo es pura psicología y nueva era. Autoestima es pura filosofía humana. La Biblia habla de negarnos a nosotros mismos. Ya no vivo yo. Cuando mi autoestima estuvo por el suelo, Dios me hizo llegar a más que vencedores. Les digo que me ocurrió algo sorprendente. Qué bueno. ¿Quién es? No firma. Hola, me encanta el programa de hoy. Muchas veces no entiendo que el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Quiero ganarme el libro Silvia Franco. Mi autoestima está basada en lo que hago y tengo. ¿Qué tiene de malo eso si lo logré con mi esfuerzo? Soy Carlos. El programa está fantástico. Estaría bueno que todos entendamos que Dios es nuestra identidad. Ese es el problema, perdón, Carlos. Lo logré con mi esfuerzo. La Biblia dice que nada puede recibir el hombre. Eso dijo Juan el Bautista. Claro, vos puedes creerlo o no creerlo. Eso no importa. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justo e injusto y quita el sol sobre bueno y malo. O sea que su gracia es inclusive para los incrédulos. Pero ¿sabes qué dijo Juan en el capítulo 3? Juan el Bautista dijo, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Aún el impío, el perverso, el político corrupto, el empresario que va por izquierda en su negocio, aún ellos tienen lo que tienen porque Dios lo permitió. Así que no es tu esfuerzo, Carlos. Humanamente entiendo lo que me querés decir, pero bíblicamente no es así. Es absoluta gracia de Dios. Y lo que lograste fue por la gracia de Dios. Si estás vivo es por la gracia de Dios. Si tenés salud es por la gracia de Dios. Si tenés inteligencia para lograr lo que lograste es por la gracia de Dios. Si se te abrieron las puertas es por la gracia de Dios. Porque vamos a suponer que hemos hecho un gran laburo por tu esfuerzo.
Dios podía anular la mente de tu jefe y decirte, no te quiero, por más buen currículo que tengan. Y chau, fuiste. O camino a tu trabajo te podía haber atropellado un auto. Dios abrió todas las puertas. Es el entendimiento bíblico, Carlos. Por eso no es tu esfuerzo. Yo, por ejemplo, suelo decir que Dios a mí me bendijo a pesar mío. Y yo también puedo decir que tengo ciertos dones, ¿verdad? Aunque los tengo, pero son dones, regalos. Dios me lo dio. Pero claro, me lo dio para que yo pueda vivir en esta vida, ¿verdad? Tener algo con que ganarme la vida. Pero todo es de Dios, Carlos. Ese es el punto. Si vos no sos creyente, te estoy hablando, mirá, de cualquier cosa más o menos. Pero si vos conocés la Biblia, Carlos, o si sos un cristiano, enfocate un poco de esa manera. Nada puede recibir el hombre si no le fuera dado el cielo. Tenemos más mensajes, a mí no importa. Vamos a leer más. Bueno, vamos a leer más porque esto fue apenas la respuesta a un mensaje. El programa está fantástico. Estaría bueno que todos entendamos que Dios es nuestra identidad y de ahí viene nuestra estima. Hola, sálvese quien quiera. Buen tema y muy buena explicación. Quiero ganar el libro que mostró Francisco, Elizabeth de Santos. Saludos a Abigail Acosta Vera Melo, que mañana cumple un añito de su tía Andrew y tío Naranjito. Es nuestro mejor milagro. Interesante siempre el programa. Dios es el que hace el hacer. Dios le pone el querer y el hacer. Así es, el hacer. Que decir. Bendiciones, soy una hermana de Ita. Bueno, de Ita no ha de ser. ¿De Ita? Sí. Pablo la tenía clara, Emilio, por eso... ¿Qué pasó? No, pues dijo por la hermana de Ita. Y yo pensé que era la hermana de mi hermano Ito. Es la hermana de Ita. De Ita. Ya. Ok, vale la aclaración. Pablo es el ejemplo, Emilio. O sea, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero creo que se adecua perfectamente a lo que estamos hablando, todo lo que vivió, lo que pasó Pablo y lo que él enseñó. Así como dijiste, él la tenía clara, Emilio. Si hoy podemos hablar de una iglesia de Cristo expandida en el mundo occidental, ¿verdad? Fue gracias a él porque él se encargó de predicarla a los gentiles. Pero él siempre reconoció, Emilio, que por encima de sus capacidades y sus cualidades estaba el poder de Dios, ¿verdad? Y en 1 Corintios 2:3 él dice esto. Y también reconoce los momentos difíciles que pasó, ¿verdad? Reconoce las pruebas que pasó como una oportunidad que Dios puso en su vida para que justamente Dios se gloríe en la vida de Pablo, ¿verdad? Y dice esto él. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, ahí él está diciendo, yo soy una persona limitada así como ustedes. Temblé, tuve miedo, soy débil. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, él dijo, yo puedo ser muy inteligente, tenía mucha capacidad para la oratoria, pero si ustedes se convirtieron, o sea, si ustedes me escucharon y le decía justamente a los griegos que eran pensantes, no fue porque yo sea bueno, porque yo tenga esa capacidad de convencer, es porque el poder de Dios se manifestó. Me gustaría escuchar más mensajes, la audiencia están llegando, pero me gustaría compartir más y responder. Miren, uno de los oyentes escribió 41:10 de Isaías, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es palabra de Dios. Y si creemos solamente este versículo, solamente este, ya no podemos más estar deprimidos, desanimados, tristes, preocupados, temerosos. Ahí va por el punto. Fíjate, Jesús, por ejemplo, no estaba haciendo consejería. Jesús te da una palabra y vos tenías que creerla. Y vos decís, bueno, ¿verdad, Jesús? Pero su palabra está en la Biblia, es su palabra registrada. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Ahí está la fuerza. No dice, no temas porque tenés mucha capacidad. Dice, porque yo estoy contigo. Siempre la gloria está centrada en Dios. Fíjate lo que dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La amaré de pura gracia, porque Él lo quiso. A veces yo digo, Dios me dio más de lo que creí, Dios me dio más de lo que pedí, Dios me dio más de lo que merecí. Es así, yo por lo menos lo reconozco, ¿verdad? Y sé que ese centrar en la gloria de Dios, todo lo que me pueda ocurrir, hace que siga manifestándose más gloria todavía en nuestras vidas. Emilio, en Lucas 18:14 dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hasta a nosotros que somos seres limitados nos cae mal cuando la persona quiere jactarse. Sí. No, nos cae pesado, digamos, ¿verdad? Imagínate a Dios que es todopoderoso cuando el hombre se quiere jactar de su poder. Me hace acordar cuando el
no sé si fue el capitán o el que hizo el Titanic, dijo, este barco ni Dios le va a hundir. En el primer viaje cae. Claro. Y ahí es donde Dios no te muestra tu limitación y cómo no hay que desafiar realmente también. No sé si decir tu suerte, ¿verdad? Porque yo creo que Dios te da dones, como vos dijiste, y creo que si vos sabés explotarlo y sos diligente, podés hacer cosas muy buenas, pero Dios te dio. Bueno, mira lo que dice 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Ah, viste, él trabajó, dice. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Entienden? Repito, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Dice. Y cuando ya por fin dice, mira, ahí hay algo humano. Pero no yo, dice otra, sino la gracia de Dios conmigo. Es así. Cuando uno medita en la palabra de Dios, es así. ¿Quién puede añadir un codo más a su estatura, 1 centímetro más? ¿Quién puede volver un cabello blanco o negro, dice la Biblia? Aunque hoy en día se tiñe, pero después de unos días se ve que la raíz ya es otra vez el color original. ¿Quién puede hacer nada en esta vida con toda la tecnología que tenemos? Estábamos mirando la foto de Steve Jobs, era un hombre vegetariano, comía bien, sano, un hombre de punta, inteligente, multimillonario en el país más poderoso del mundo. Todo lo que se procuró por él, la tecnología de punta, la medicina de punta. Sin embargo, no pudo añadir un día más a su vida. Murió y punto. Y se acabó. Con todos sus miles de millones, con todo su poder, su fama, y punto. Era un hombre de carne y hueso. Y tenemos que vivir en esta dependencia porque el punto al cual les quiero llevar es este, y ya voy entrando en esta última parte. Tengo todavía unos minutos por ahí entrando en esto. Se está predicando mucho de que nosotros somos demasiado vale, demasiado capos somos. Eso es peligroso, porque eso llena de vanidad. Por ejemplo, yo soy de tal iglesia, mi iglesia es más grande que la tuya, mi pastor es más esto que el tuyo, mi iglesia es más... Entonces entramos en un espíritu de competencia, que es un espíritu griego, ¿verdad? De competir. Y en vez de hacer lo que la Biblia dice, que es de cooperar. Y fíjate, esto es muy interesante, Francisco y Cafi. Nuestra autoestima a veces está motivada en la desgracia ajena que en la victoria ajena. Fíjate, cuando yo veo que alguien a quien yo me sentía complejado por esa persona, porque sentía que me superaba, le va mal, yo como que me animo. Cuando veo que le va bien, como que me desanimo. ¿Entienden lo que les digo? Sin embargo, nosotros tenemos que gozarnos con aquel que se goza y llorar con el que llora. Tener la capacidad de motivarnos más cuando al otro le va bien y estar triste y ser condescendiente con el que le va mal. Cosa que va totalmente en contra de los criterios y de los conceptos que el mundo maneja para poder triunfar, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, Cafi, tenemos un mensaje. Dice, acá hay una pregunta. Dice, ¿por qué el paraguayo tiene tan baja autoestima? ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie? Tiene que convertirse a Cristo. Así, un versito del Chaco paraguayo. Dice, sé quién soy en él, con eso me basta para conquistar lo inconquistable. Les amo, Patricia de Concepción. Una autoestima moderada es lo correcto. Saber que valgo mucho, pero que no soy todo. Dios es bueno. Está mal la falsa humildad. Todos tenemos autoestima elevado, solo que nos hacemos de los humildes. Estefan dice, bendiciones, soy Otilia de Ciudad del Este, me gusta mucho el programa, se explica muy bien, gracias a Dios, hace 7 años que le conocí y soy muy feliz. Dios es mi roca, sobre Él edifico mi estima, no me importan las circunstancias, sé quién soy y que Él piensa de mí. Diego de Coronel. Muy bien, eso es lo que dijo Diego, es muy interesante y resume de alguna manera. Está en Él, o sea que el hombre puede cambiar. Hoy, Francisco, yo mismo como pastor, ¿cuánta gente vino y dijo, Pastor Emilio, tus prédicas son maravillosas, vos sos el ídolo máximo, ¿qué hubiera sido el Paraguay sin un hombre como vos? Más que vencedores en la iglesia y los demás están ahí nomás por gracia pura. Y después de unos años yo no valgo nada, soy un pastor carnal, mi iglesia es... y si yo voy a basar mi autoestima en lo que la gente me dice, voy a estar destrozado. Entonces yo tengo que saber quién soy en Cristo. Claro. A veces digo yo, si de repente por un motivo Dios me quita lo que ya he logrado, ¿verdad? Lo que Dios me dio, yo me voy a una sala y van a venir 3 vecinitos de 15 y 18 años a escucharme y una viejita 90, y yo tengo que sentirme el mismo pastor ungido, entre comillas,
que me siento cuando tengo una gran iglesia. ¿Me explico lo que te digo? Claro. Porque mi identidad no está en lo que la gente piense o en lo que yo logro, sino en lo que Dios dice que yo soy y en quién soy en Él. Espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Claro. Quiero centrar la gracia, la gloria en Dios y nosotros subirnos a ese barco para poder cruzar océanos. Seguimos teniendo, Emilio, ese espíritu de competición porque todavía no comprendimos, no entendimos que fuimos escogidos, Emilio, ¿verdad? Y el que escoge es una persona que dice, esto yo lo voy a utilizar para esta situación y voy a permitir las circunstancias para que esto que yo escogí pueda llegar al punto donde yo quiero, ¿verdad? Y mientras eso no se nos revele, entonces vamos a seguir compitiendo porque vamos a creer que yo soy mejor que él o yo tengo que ser mejor de él. O sea, mis logros se están basando en mis fuerzas. Y la Biblia dice que fuimos escogidos, Emilio, ¿verdad? O sea, muchos fueron escogidos para ser empresarios exitosos, otros fueron escogidos para ser pastores, otros fueron escogidos para ser futbolistas, ¿verdad? Y mientras eso no se nos revele, vamos a seguir compitiendo, ¿verdad? Y no va a haber ese espíritu de cooperación del cual vos estuviste hablando, ¿verdad? Entonces quiero hablar de un versículo en Salmos 65, 4, que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea que las bendiciones es porque Dios escogió, Emilio, a las personas para que sean satisfechas, ¿verdad? O sean receptoras de esas bendiciones. Ya que citaste ahí un versículo bíblico, Salmo, yo ya leo por el 84 que mucho me está tocando. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y dice acá, irá de poder en poder, verá al Dios en Sión. O sea, que el hombre que deposita en Dios su fuerza verá e irá de poder en poder. Ahora quiero en estos pocos minutos hablar del tema de que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? ¿Será que Jesús quiere levantar nuestra autoestima para que podamos amar al otro y ahí recién poder entender cuánto vale el otro en base a lo que nosotros valemos? Cuando Jesús dijo eso, que amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos, no estaba tratando de alimentar nuestro ego ni nuestro amor propio. Lo que Él quería era decirnos esto: así como Dios te amó, amar al otro. A vos Dios te amó de gracia pura, amar al otro de gracia pura. A vos Dios te perdonó, perdonar al otro. A vos Dios te dio un valor, valorar al otro. Amar al prójimo como Dios te amó a vos. Eso es lo que Cristo quiso decir, y solamente eso. No quiso elevarte tu autoestima según el concepto mundanal que estamos hablando, o según el concepto de egocentrismo del cual estamos hablando, sino estaba diciéndote, así como Dios de pura gracia te amó, anda y hace lo mismo. Eso dice. Francisco, Cafi. Tengo un versículo también en Tito 3 al 5, dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, no fue por nuestras obras, fue por Él. Totalmente, es así de claro. Francisco. Y también la palabra dice, Emilio, que Dios nos amó primero antes que nosotros le amemos, ¿verdad? Y también ya desde antes de la fundación y la creación del mundo, el plan de salvación ya fue establecido. O sea que ya no importó lo que nosotros podíamos hacer, ya ese amor fue una verdad preestablecida a todo lo que acontecía después. Así mismo, es entender lo que la palabra de Dios dice de Dios y qué somos en Dios. Fíjate, somos nada más y nada menos que a Dios mismo lo vamos a tener como galardón en la eternidad. Vamos a tener la plenitud de Él y ahora mismo caminamos en un propósito y en una formación de carácter que nos eleva por el promedio de las personas. Hay mucha gente que logra muchas cosas en este mundo, pero no tiene el verdadero éxito. Por ejemplo, para mí, hoy estaba pensando, el éxito según el mundo es esto: tiene muchísimo dinero aunque le falte todo lo demás. Ese es el éxito según el mundo. O como dijo, no sé si es Rockefeller que dijo, ¿verdad? No sé si es cierto, de que es tan pobre que solamente tiene dinero, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que al tener a Dios, lo tenemos todo.
¿Por qué? Porque sacaba la falta de sentido de la vida, sacaba la falta de trascendencia, sacaba el concepto, somos monos, eso, ¿verdad? ¿Entiendes lo que te digo? O sea que somos nada, ¿verdad? Y sin embargo la Biblia dice, somos hijos de Dios, aquellos que hemos sido escogidos por su gracia y favor, tenemos un propósito, la cosmovisión cambia totalmente, pero tenemos que creer, El día que creamos en Dios y le creamos a Dios, ese es el día en el cual se van a acabar un montón de gente desanimada, entristecida, estresada en la iglesia. Ese es el día en el cual vamos a poder mostrar al mundo realmente quiénes somos y cuánto valemos y todo lo que podemos lograr en él. Muy bien, antes de la conclusión, me gustaría, no sé si tendré algo más, Francisco, Cafi, para redondear. Tenemos está todo. Sí, los ganadores. Sí, vamos a decir los ganadores. Humberto 135 y Elizabeth de Santos 637. Muy bien, pueden pasar a retirar en horario de oficina en la iglesia Más que Vencedores, Rodó, esquina Doctor del Chaco, en la cuadra del Club Olimpia. También quiero contar que este programa se está repitiendo el sábado a las 15:30 horas, ¿verdad? Este programa se repite de vuelta y están las prédicas en la iglesia Más que Vencedores de 12 a 1 a la madrugada de los domingos, o sea que sábado para domingo. O sea, sábado noche, estate pescando ya por tu televisor y a las 12 de la noche, a 1 del domingo a la madrugada, las prédicas de la iglesia Más que Vencedores. También queremos contarte que un montón de prédicas, incluyendo esta, vamos a estar alzando, no este programa, sino la prédica que di esto en la iglesia Más que Vencedores, en YouTube. Pone Emilio Agüero prédicas y te van a salir un montón de prédicas del perdón, de todas las áreas de la vida, lo que hemos estado predicando durante todo este tiempo en la iglesia Más que Vencedores. Así que estamos para servirte. Bueno, para terminar un poquito en la conclusión, darte, cada vez que el diablo te diga que no vales, o sea, que no podés, mejor dicho, no vayas a discutirle más. Decirle, tenés razón, no puedo. Pero, también tenés que decirle que vos depositas tus fuerzas en Cristo y en lo que Él hizo por vos en la cruz del Calvario. La cosa es sencilla. Mientras más autoestima, entre comillas, según el mundo tenés, más orgullo tenés y menos dependencia de Dios. Pero mientras más humildad tenés y más sos consciente de tu naturaleza caída y pecaminosa, de que hay egoísmo, hay vanidad, hay mentira en nuestro corazón, más vamos a sentir la dependencia de Dios. Charles Spurgeon decía, nunca hablo de Cristo a nadie antes de convencerle de pecado. ¿Por qué? Porque una persona que no cree que se está ahogando, cuando vos le tirás un salvavidas, no lo va a agarrar. Pero cuando una persona está consciente que está a punto de morir, cuando le tira el salvavidas, se va a aferrar a él. Y ese salvavidas es Cristo. Así que la Biblia trata de bajar, entre comillas, nuestra autoestima para darnos pues su gracia y su favor. Y así por ese camino encontrar a Cristo. Reconocer tus pecados, hablar con Dios en oración humildemente, buscarle a Él. Dice que si le buscas, le hallarás. Y también aquel que tiene sed, venga y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva, dice Jesús. Aquel que cree que su vida no tiene sentido o no es todo lo que hubiera querido, empieza a pensar en Dios, a pensar lo que dice la Biblia, a pensar y a volverse a Él. La Biblia dice, acércate a Dios que Él se acercará a vosotros. Por un lado dice, estamos muertos en pecado y el muerto no puede hacer nada. Por otro lado habla de una soberanía. Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero por otro lado también Él dice, venid, aquellos que están cansados y trabajados. Hay una responsabilidad humana y si sentís eso en tu corazón ahora es porque Dios está poniendo ese deseo para llegar hasta Él. Vamos a orar un rato ahora y en esta oración corta, si lo haces con fe, yo sé que tu eternidad puede cambiar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra que nos da trascendencia y nos ubica en el lugar correcto. Yo no voy a estar discutiendo, Señor, con el mundo ni con el enemigo cuánto valgo. Yo apelo a tu gracia, apelo a tu cruz, apelo a tu misericordia, apelo a tu soberanía en escogerme para ser salvo. Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Me pongo de acuerdo con el enemigo en que nada valgo sin ti. Pero ahora vengo, Señor, a estar en ti. Vengo a pedirte tu gracia y favor, tu misericordia, tu salvación, tu señorío en mi vida, para que yo pueda caminar en fe en medio de un mundo tan difícil y poder, Señor Dios, cumplir el propósito para el cual tú me pusiste en esta tierra desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias te doy,
Vengo a pedirte que tu Espíritu me toque, me transforme, me convierta y me hable, para que yo pueda vivir una vida, Señor, de verdad, plena e intensa en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querida gente, nos vemos el próximo sábado y jueves, si Dios permite, por este mismo canal y esta misma hora. Chao, chao.